de relatos de topo de maíz, palabras dibujadas, de las azules, verdes, entrevero. Las almas vagaban chocando, fundiéndose entre ellas. No había modo de distinguir entre la de un ser humano y la de un jaguar. La de un insecto era de idéntico tamaño e intensidad que la de un sauce llorón o la de una bacteria. Rebotaban aturdidas por su reciente muerte. Todos los seres vivos que habitaban el planeta habían perecido al unísono, dejándolo completamente estéril. Por tal anómalo acontecimiento, el cielo, Edén, o como deseen llamarlo, se colmó con decenas de cientos de miles de millones de almas que habían sido arrancadas de sus cuerpos. El desencadenante fue una descarga antienergética y generalizada, una suerte de rayo, un chispazo estelar que, envolviendo al globo terráqueo, exterminó toda forma de vida, pero sin modificar el paisaje ni la naturaleza muerta existente. Los ríos, los lagos, los mares continuaban con sus cursos y caudales habituales. Los vientos gélidos soplaban descargando nieve sobre los cerros más altos y los polos más fríos. Los bosques, los valles, las praderas mantenían su color porque todavía no se habían deshidratado y los pigmentos seguían tiñendo sus células inertes. En las ciudades permanecía el ruido cotidiano, ya que las grandes maquinarias, fábricas, centrales eléctricas, emisoras de radio y de televisión y toda clase de motores seguían en marcha. Los cuerpos de los seres, aunque muertos ya, no se habían desplomado ni era perceptible aún deceso en ellos, pues estoy describiendo el primer milisegundo posterior a aquella descarga mortal. Como una foto instantánea, todo estaba congelado en el preciso instante de la muerte masiva. Posiblemente aquellos automóviles, aviones, barcos y toda otra nave acabarían estrellados en los próximos instantes o simplemente mantendrían su curso hasta la agonía definitiva del combustible, para luego aquietarse eternamente. En unos instantes, las ciudades serían grandes cementerios a cielo abierto, incontables explosiones se registrarían en todo el mundo y el fondo de los mares se tapizaría con los cadáveres de todos sus ahogados habitantes. Pero pienso que tal vez no se pudrirían tan rápido, porque los microorganismos encargados de esa hedionda tarea también habían sido aniquilados. Mientras tanto, acá, en el más allá, con su tiempo o la inexistencia de tal, las almas seguían en un deambular desorientado y torpe, aglutinándose en una nube fantasmal. La imagen era nerviosa, tragicómica, espeluznante. Suponiendo que las almas tuviesen inteligencia o algo similar, éstas no la tenían. O tal vez estaban endrogadas por el reciente desprendimiento de sus cuerpos. La luminosidad era intensa y por momentos se superponían relámpagos de colores que no existían en otro lugar fuera de este escenario. Lentamente la nube luminosa se iba compactando y reduciendo en sus límites externos, pero aumentando exponencialmente su intensidad lumínica, su densidad. Un silencio extraño acompañaba estos últimos acontecimientos, pero más que un silencio absoluto, era la sumatoria de todos los sonidos que habían existido en la tierra y fuera de ella, ruidos, vocablos, músicas, estruendos, silbidos, acordes, explosiones, interferencias, graznidos. Teníamos entonces, ahora, una bola inmensa pero finita de luminosidad policromática e infinita, conteniendo en su interior a las almas de todos los seres vivos, acompañada por aquel sonido o la ausencia de sonido en aquel tiempo o en la inexistencia del tiempo.
Yo, desde mi lugar, en ningún lugar, comencé a preguntarme en qué había fallado, cuál había sido el error cometido para desatar semejante caos. Si bien estaba maravillado con el espectáculo, sabía que pronto vendría la reprimenda y tal vez, si es que ya era demasiado tarde, el final de todo en aquel universo. O por lo menos de todo lo vivo, pero como yo nunca había estado vivo, no podía imaginar la magnitud de lo que estaba ocurriendo, quizá por un descuido de mi parte. Las almas, dentro de aquel balón luminoso, continuaban en esa suerte de orgía fantasmagórica, se traspasaban unas con otras sin importar a qué especie de ser habían pertenecido y continuaban sus caminos con jirones de almas ajenas prendidas de los propios. Mientras tanto, en la tierra, las cosas comenzaban a precipitarse en forma inevitable hacia el abismo final, el apocalipsis. De pronto apareció detrás de mí. ¡Imbécil! Era la mismísima Parca, vestida con su túnica negra, que mientras me gritaba arrojó su guadaña de filo eterno hacia un rincón de la nada. ¿Quién te mandó a entrometerte en mis asuntos? ¿Qué es lo que hiciste? Al tiempo que protestaba rabiosa e iracunda, tomaba las almas entre sus manos intentando deshacer lo que yo había iniciado. La muerte parecía un director de orquesta, poseso, y con cada movimiento de sus manos desencadenaba una revolución entre aquellas almas endrogadas. Luego se aquietaban momentáneamente para volver a convulsionar con el siguiente sacudir, en oleadas, como si estuviesen sometidas a la voluntad de un mar tormentoso. Con cada intervención párquica comenzaban a desenredarse. La luminosidad iba menguando y aquel raro silencio se desglosaba de a poco en los sonidos que lo habían entretejido. Sumida en el intento por revertir aquel desastre, la Parca gruñía y gesticulaba tanto como sus huecos faciales lo permitían, y yo pude leer sus labios o su mente o no sé, pero sentí que maldecía. Si fuese posible, le otorgaría la vida a este inútil. Se refería a mí, solo para gozar, quitándosela. Las estrellas, dentro de su capucha, se arremolinaban y galaxias enteras se desintegraban ante la ira que expelía su aliento sepulcral. Comprendí que el universo mismo estuvo al filo del desastre por causa de mi desidia. Poco a poco, las almas fueron recobrando su individualidad, aunque muchas de ellas llevaban consigo retazos de otras almas. De pronto, por toda la inmensidad se desparramó un chillido agudo, estremecedor, doloroso, y en ese instante cada una retornó al cuerpo del que había sido arrebatada. Entonces, en donde yo estaba, todo volvió a la calma o a la mismísima ausencia de ella. La Parca se tomó un ciclo lunar para relajarse y luego, aunque sabía que no me haría daño, me traspasó innúmeras veces con su guadaña mientras maldecía entre dientes cadavéricos. Luego desapareció. En la tierra todo continuó como si nada hubiese ocurrido. Solo algunos percibieron algo así como un déjà vu. O sin encontrar explicación, se sintieron como si fueran otras personas o incluso otros o varios seres al mismo tiempo. Una amplia señora casi no podía contener la necesidad de correr dando brincos como gacela. Un tiburón blanco besó a un pingüino. Un ornitorrinco deseaba más que nunca que lo polinizaran. Una seta sintió ganas de ir a un centro comercial. Un bosque entero de álamos estuvo a punto de levantar sus raíces para emigrar en vuelo hacia el norte. Una lechuga tembló.
Estas y muchas otras incongruencias fueron causadas por aquellos retazos de almas ajenas mezcladas con las propias. Pero en poco tiempo todo volvió a la normalidad. Esas extrañas sensaciones desaparecieron. El reloj siguió con su juego perpetuo. Todos continuaron naciendo y muriendo. Todos menos yo, que nunca nací y nunca moriré, a pesar de varios intentos frustrados al pretender desquiciar a los supremos para que, aunque sea solo por un segundo, me dejen sentir vivo, o por lo menos muerto.